Bienvenidos a la clase de sinapsis. Las sinapsis son esenciales para la homeostasia. ¿Por qué? Porque entre una de sus funciones permiten que la información que se recibe del exterior pueda ser filtrada e integrada dentro de sus estructuras morfofuncionales. Asimismo, es necesario tener en cuenta el mecanismo de la sinapsis por el hecho de que ciertas enfermedades y trastornos neurológicos derivan de anomalías en la comunicación sináptica y muchas sustancias químicas, terapéuticas e incluso adictivas, sustancias químicas adictivas, afectan al cuerpo humano en estas uniones. Por eso el objetivo de esta microclase va a ser describir los componentes morfofuncionales de la sinapsis y el funcionamiento de las mismas. Bueno, podemos identificar a la sinapsis con dos palabras, unión o conexión. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es una estructura morfofuncional donde se produce la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula diana o célula efectora. Esa célula diana o célula efectora puede ser una célula muscular o una célula glandular. Por ejemplo, los potenciales de acción musculares se originan en la unión neuromuscular. La sinapsis entre una neurona motora somática y una fibra muscular esquelética. O sea, la unión neuromuscular es la sinapsis entre una neurona motora somática y una fibra muscular esquelética. Identifiquemos primero las estructuras que ustedes tienen en esta imagen. Vamos a tener el axón de neurona motora somática. Vamos a tener los núcleos de las fibras musculares. Vamos a tener las ramas de las fibras nerviosas pintadas con este color amarillo, igual que obviamente el axón de la neurona motora somática. Vamos a tener la placa terminal motora. Vamos a tener las miofibrillas y en una figura con mayor aumento, en una figura ampliada, vamos a tener el axón que va a estar, fíjense, compuesto por varias mitocondrias. Vamos a tener el sarcolema plegado de la fibra muscular. Vamos a tener vesículas sinápticas, que son estos puntos teñidos de un color oscuro. Fíjense la cantidad de vesículas sinápticas. Vamos a tener la hendidura neuromuscular, que es la hendidura que separa la membrana nerviosa de la membrana muscular. Por eso se denomina hendidura neuromuscular. Y nuevamente repetimos el término de placa terminal motora. Vamos a diferenciar entonces estos dos términos.
los de unión neuromuscular del término placa terminal motora en la unión neuromuscular. O sea, la placa terminal motora está dentro de la unión neuromuscular, está en contacto con la unión neuromuscular. No es que sean lo mismo. Entonces, vamos a definir como la placa motora terminal o placa terminal motora a la porción especializada del sarcolema de una fibra muscular que rodea el extremo terminal del axón. Sería esta estructura. Fíjense que es una porción especializada del sarcolema de la fibra muscular, estamos hablando de la fibra muscular, que rodea el extremo terminal del axón, que sería este. Y la unión neuromuscular, ¿qué es? Volvemos a repetir, es la sinapsis entre la fibra nerviosa y la fibra muscular. Aquí vemos entonces en esta figura ampliada una ilustración de la unión neuromuscular. Y fíjense la brecha muy pequeña, la brecha pequeña que existe entre la membrana del axón y la membrana de la fibra muscular, que se denomina hendidura neuromuscular. Esto es entonces la unión neuromuscular, la sinapsis entre la neurona motora somática y una fibra muscular esquelética. Pero en esta microclase nosotros nos vamos a enfocar en las comunicaciones sinápticas que se producen entre los miles de millones de neuronas del sistema nervioso. En esta diapositiva vamos a observar un diagrama esquemático de diferentes tipos de sinapsis. Vamos a repasar las estructuras principales primero, donde vamos a observar el soma y las dendritas. Vamos a ver que las sinapsis se van a clasificar en sinapsis axodendríticas, tenemos dos ejemplos, axón y dendritas, por eso se denominan axodendríticas, que son el tipo de conexión más común entre la terminal axonal presináptica y las dendritas de la neurona postsináptica. Se debe notar que algunas sinapsis axodendríticas poseen espinas dendríticas, que son estas estructuras acá, espinas dendríticas que están representadas aquí. Esas espinas dendríticas están vinculadas con el aprendizaje y la memoria. Fíjense la función fundamental que cumplen. Otro tipo de sinapsis son las axosomáticas. Esta sería la sinapsis, entonces, axosomática. Se forman entre la terminal axonal
presináptica y el soma neuronal postsináptico, que sería este. Y después tenemos las sinapsis axoaxónicas, se forman entre la terminal axónica de la neurona presináptica y el axón de la neurona postsináptica. La sinapsis axoaxónica puede mejorar o inhibir la transmisión sináptica axodendrítica o axosomática. Fíjense la función fundamental y recuerden entonces la función de la sinapsis axoaxónica es mejorar o inhibir la transmisión de los otros tipos de sinapsis, la axodendrítica o la axosomática. Bueno, en resumen y en general, la mayoría de las sinapsis pueden clasificarse en axodendríticas, entre un axón y una dendrita, mientras que otras son axosomáticas, entre un axón y el cuerpo celular ausoma, o axoaxónicas, entre axones. Además, como vamos a ver en el transcurso de la clase, las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas y difieren tanto estructural. En esta diapositiva podemos observar dos esquemas de sinapsis eléctrica. Vamos a tener dentro de las estructuras de esas sinapsis eléctricas, vamos a hacer un repaso previo, la terminal presináptica, la hendidura intercelular, que fíjense, habíamos dicho que era muy estrecha, va a tener como unidad de medida el angstrom, que es una unidad de medida de longitud, fíjense, es muy pequeña, 20 a 40 angstrom. Y luego la terminal postsináptica. ¿Qué pasa en la sinapsis eléctrica? Los potenciales de acción, los impulsos, se transmiten directamente entre las membranas plasmáticas de células adyacentes a través de estructuras llamadas uniones comunicantes o en hendiduras, que ustedes la pueden observar en este esquema mejor, en este otro esquema que tiene otro corte, son las uniones comunicantes entre las células. Cada unión en hendidura contiene alrededor de 100 conexones tubulares, conexones que a su vez están compuestos por conexina, estos serían los conexones, que actúan como conductos para conectar directamente el citosol de las dos células. En este otro esquema vemos cómo los conexones comunican los dos citosoles de la terminal presináptica y de la terminal postsináptica. A medida que los iones fluyen de una célula a la siguiente, como en este caso, a través de los conexones, el potencial de acción se propaga de célula en célula. Las uniones en hendidura, ¿dónde son frecuentes? En el músculo liso visceral, en el músculo cardíaco y en el embrión en desarrollo. Ahora vamos a ver por qué, de acuerdo a los procesos morfofuncionales que se desarrollan en el músculo liso visceral y en el músculo cardíaco. También se encuentran presentes en el encéfalo. Ahora, la sinapsis eléctrica
van a tener dos ventajas principales con respecto a las químicas. Una es que la comunicación es más rápida y otra es la sincronización. En una sinapsis eléctrica, el potencial de acción pasa directamente de la célula presináptica a la célula postsináptica, sin ningún intermediario. Fíjense además que el pasaje es bidireccional, puede ser bidireccional. Los fenómenos que tienen lugar en una sinapsis química, sin embargo, como vamos a ver más adelante, llevan un poco más de tiempo y retardan ligeramente la comunicación, porque ahí están involucrados liberación de neurotransmisores, acción de neurotransmisores, como vamos a ver. La otra diferencia, la otra ventaja de las sinapsis eléctricas con respecto a las químicas, dijimos que era la sincronización. Las sinapsis eléctricas pueden sincronizar, o sea, coordinar, la actividad de un grupo de neuronas o de fibras musculares. No solamente de dos, sino de varias neuronas o de varias fibras musculares. En otras palabras, un número importante de neuronas o un número importante de fibras musculares pueden producir potenciales de acción al unísono, o sea, juntos, si es que están interconectadas por uniones en hendidura. El valor que tienen estos potenciales de acción sincronizados, fíjense, en el corazón o en el músculo liso visceral, se ve reflejado en la contracción coordinada de estas fibras para producir un latido cardíaco o para facilitar la progresión del alimento a lo largo del tubo digestivo. Por eso dijimos hoy que estas uniones en hendidura predominaban en el músculo liso visceral, que es propio del sistema digestivo, y del músculo cardíaco, obviamente propio de... En esta diapositiva se ve representado un esquema de sinapsis químicas. Ustedes a simple vista dirán qué complejo es. Bueno, lo vamos a analizar para que ustedes lo puedan entender. Vamos a tener entonces la célula presináptica y una célula postsináptica separadas por la hendidura sináptica. A pesar de la cercanía entre las membranas plasmáticas, volvemos a repetir, célula pre y célula postsináptica de las neuronas entonces presinápticas y postsinápticas en una sinapsis química, ambas no se tocan. Al igual que en la eléctrica, están separadas por la hendidura sináptica, que en este caso de este autor utiliza otra unidad de medida que son los nanómetros. El nanómetro, en este caso, él dice que la hendidura sináptica, o sea, Fox, establece que la hendidura sináptica es un espacio de entre 20 a 50 nanómetros lleno de un líquido intersticial. Los impulsos nerviosos en las sinapsis químicas no pueden ser conducidos a través de la hendidura sináptica, como ocurría y vimos en las sinapsis eléctricas, por lo que se produce una forma de comunicación alternativa indirecta. En respuesta a un impulso nervioso, potencial de acción, la neurona presináptica libera un neurotransmisor, por eso se habla de comunicación alternativa indirecta. Ese neurotransmisor se va
a difundir a través del líquido de la hendidura sináptica. Y se une a receptores específicos, acá en el esquema no están representados, pero hay receptores específicos en la membrana de la célula postsináptica. Entonces, estos receptores específicos están en la membrana plasmática de esta neurona postsináptica. Entonces, de esta forma, la neurona presináptica convierte una señal eléctrica, que sería el impulso nervioso, en una señal química. ¿Por qué? Porque libera un neurotransmisor. O sea, la señal química es el neurotransmisor liberado. La neurona postsináptica recibe esta señal química y en respuesta genera una señal eléctrica, otra vez, que sería el potencial postsináptico a nivel de la célula postsináptica. El tiempo que se requiere para llevar a cabo estos procesos en una sinapsis química, o sea, a esto se denomina retardo sináptico, es de alrededor 0.5 milisegundos. Es la razón por la cual las sinapsis químicas retransmiten las señales más lentamente que las señales o que las sinapsis eléctricas, que es lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, la neurona postsináptica recibe la señal química y como resultado produce un potencial postsináptico. Otra vez eléctrico, ya no más químico. Esa liberación del neurotransmisor que se ve acá, que es lo más complicado, lo vamos a resumir en estos 4 pasos. Entonces, de los pasos 1 al 4 son un resumen cómo los potenciales de acción estimulan la exocitosis de vesículas sinápticas. Entonces, estas son las vesículas sinápticas que liberan el neurotransmisor. Y el neurotransmisor se une a receptores en la membrana plasmática, volvemos a repetir, de la neurona postsináptica y produce un potencial postsináptico. Entonces, en una sinapsis química se produce la transferencia de información en una sola dirección, desde la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica. Entonces va en esta sola dirección, neurona presináptica a postsináptica. No es bidireccional como en la sinapsis eléctrica. Repasemos rápidamente los 4 pasos de la liberación del neurotransmisor. En la primera, entonces, los potenciales de acción alcanzan las terminales de axón, que serían estas las terminales del axón, toda esta estructura que está representada en la diapositiva. Los canales de calcio sensible a voltaje, fíjense que están en toda la estructura, distribuidos, se van a abrir y entra calcio. El calcio se une una vez dentro de la estructura, se une a una proteína detectora en el citoplasma y va a formar un complejo de calcio más proteína. El complejo de calcio más proteína estimula
la fusión y la exocitosis de neurotransmisor. O sea, estimula la fusión de las vesículas sinápticas que contienen el neurotransmisor, la fusión con la membrana plasmática de la célula presináptica y se libera el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Eso es lo más simple como podemos explicar los pasos de la liberación del neurotransmisor en la hendidura sináptica. Ahora, la pregunta para terminar con esta diapositiva que les puede surgir a ustedes es ¿por qué una sinapsis eléctrica puede funcionar en ambas direcciones, pero una sinapsis química solo puede transmitir señales en forma unidireccional? La respuesta sería, en algunas sinapsis eléctricas, recuerden, uniones comunicantes que tienen uniones comunicantes compuestas, esa sinapsis eléctrica, por uniones comunicantes o en hendidura, los iones pueden fluir con la misma libertad en ambas direcciones, por lo que cualquiera de las neuronas puede actuar como neurona presináptica. En una sinapsis química, en cambio, una neurona libera al neurotransmisor y la otra posee los receptores que se unen a esta sustancia. De esta forma, la señal solo puede producirse en una dirección. En la literatura internacional ustedes van a encontrar diferentes clasificaciones de neurotransmisores. Nosotros adoptamos una bien simple, que son neurotransmisores de moléculas pequeñas y neuropéptidos. Ahora, ¿qué es un neurotransmisor? Lo tenemos que definir. Es una molécula liberada desde una vesícula sináptica que excita o inhibe otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. Es decir, que el neurotransmisor no solamente excita a la otra célula efectora, la puede también inhibir. Recuerden esto. Muchas neuronas presentan 2 o incluso 3 tipos de neurotransmisores, cada uno con diferentes efectos sobre las estructuras postsinápticas. Algunos de esos neurotransmisores se unen a receptores específicos y actúan rápidamente abriendo o cerrando canales iónicos de la membrana. Otros actúan con más lentitud a través de los sistemas de segundos mensajeros para influir en las reacciones químicas intracelulares. O sea, algunos actúan a través de canales iónicos o otros a través de segundos mensajeros, de cualquiera de las dos maneras. Pero el resultado de cualquiera de estos dos procesos puede ser, recuerden, la excitación o la inhibición de las neuronas postsinápticas. Entonces, una vez definidos los neurotransmisores, volvemos a repetir. Nosotros adoptamos esta clasificación. Neurotransmisores de moléculas pequeñas y neuropéptidos. Neurotransmisores de moléculas pequeñas. Fíjense, en este grupo vamos a mencionar varios. La acetilcolina, las aminas biógenas, los aminoácidos, el ATP, otras purinas, el óxido nítrico y el monóxido de carbono.
Dentro de todos estos, el más estudiado, el que siempre se utiliza como ejemplo en los libros textos clásicos, es la acetilcolina. Es el mejor estudiado. Esta acetilcolina es liberada por muchas neuronas en el sistema nervioso periférico y algunas neuronas en el sistema nervioso central. La acetilcolina se va a comportar como un neurotransmisor excitatorio en ciertas sinapsis, como la unión neuromuscular, que es la que analizamos hoy. Pero también puede ser un neurotransmisor inhibitorio en otras sinapsis. Por ejemplo, la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca por su acción en las sinapsis inhibitorias que establecen las neuronas parasimpáticas del nervio vago. Ahí tienen dos ejemplos, excitatoria e inhibitoria. Los neurotransmisores no quedan de por vida en la sinapsis, no pueden quedar. Entonces son eliminados de la hendidura sináptica de tres formas: por difusión, por degradación enzimática y por recaptación celular. En el caso de la acetilcolina, la enzima acetilcolinesterasa inactiva la acetilcolina mediante su escisión en los fragmentos de acetato y colina. Ahora, en cuanto a los neuropéptidos, como ustedes ven, también son numerosos neurotransmisores constituidos por entre 3 y 40 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos ampliamente distribuidos en el cuerpo humano, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, y tienen tanto acciones inhibitorias como excitatorias. Tienen que recordar ustedes que además de sus funciones como neurotransmisores, estos neuropéptidos actúan como hormonas que van a regular las respuestas fisiológicas en otras partes del cuerpo. Bueno, en esta diapositiva pueden apreciar la bibliografía consultada para preparar esta microclase y vamos a brindar las conclusiones, como siempre hacemos. Una sinapsis, vamos a decir, entonces recordar que es una unión funcional entre dos neuronas o entre una neurona y un efector que podrían llegar a ser un músculo o una glándula. Recuerden también que las sinapsis pueden ser de dos tipos, eléctricas o químicas. El término neurona presináptica, recuerden que pre es antes, para entender mejor esto, se refiere a una célula nerviosa que transporta el impulso nervioso hacia la sinapsis. En cambio, una célula posináptica es la célula que recibe una señal. Puede ser una célula nerviosa denominada neurona posináptica. Recuerden que pos significa después. Y esta neurona posináptica transmite un impulso nervioso lejos de la sinapsis. O esa célula posináptica puede ser una célula efectora que responde al impulso en la sinapsis. La neurona posináptica actúa, recuerden siempre, como integradora. Recibe señales inhibitorias e excitatorias, las integra y luego genera una respuesta acorde. En el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico existen neurotransmisores inhibitorios y excitatorios.
Un neurotransmisor puede ser inhibitorio en algunas localizaciones y excitatorio en otras. También deben recordar que la transmisión sináptica química puede ser modificada si se altera la síntesis, liberación o eliminación de un neurotransmisor, o por el bloqueo o estimulación de los receptores de los neurotransmisores. Vamos a dar ejemplos, hoy lo mencionamos también adelante, de todas estas modificaciones que pueden sufrir la transmisión sináptica química, ejemplos de patología o ejemplos de medicaciones. Por ejemplo, la toxina tetánica y la toxina botulínica son productos bacterianos que causan parálisis muscular al evitar la neurotransmisión. Ese sería un ejemplo de patología entonces. Otro ejemplo de patología. Las personas con miastenia grave tienen debilidad muscular causada por anticuerpos, producidos por su propio sistema inmunitario, que se van a unir a los receptores de acetilcolina y los bloquean, y de esa manera impiden un adecuado funcionamiento de la sinapsis. Entre los medicamentos tenemos los inhibidores de monoaminooxidasa, eso lo van a ver el año que viene en fármaco. Son fármacos que bloquean la monoaminooxidasa, que es la principal enzima que se encarga de degradar unos neurotransmisores que se denominan monoamina. Entre los neurotransmisores monoamina más conocidos están las catecolaminas y la serotonina. Entonces, ustedes ven que la alteración de la sinapsis se puede dar a diferentes niveles de la estructura sináptica. Bueno, me resta agradecer la atención de ustedes y decirles que cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden realizar en el foro del aula virtual. También les queremos decir que agradecemos todos los halagos, todos los conceptos vertidos en el foro de saliva y fonoarticulación, pero quisiéramos que esos foros únicamente sean usados por las personas que tengan preguntas para realizar, que les surjan dudas con respecto a estas microclases. Entonces eso nos facilita la lectura a nosotros y les facilita a su vez la lectura a ustedes de las preguntas de sus compañeros y de las respuestas que nosotros les brindamos. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima microclase.